Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Lorena Ospina García y el día de hoy vamos a estar explorando la legislación internacional y el comercio global. Para dar inicio vamos a empezar con la historia de la legislación internacional, la cual remonta sus principios con la revolución neolítica, en donde el ser humano pasa de basar sus actividades únicamente a la caza para transitar a una economía más agrícola y ganadera. En este primer aspecto se empiezan a ver lo que son los primeros trueques de intercambio de productos. Pasamos al Renacimiento, que tiene sus inicios entre el siglo XVI y el siglo XV, y allí es donde se empiezan a ver los primeros conceptos de soberanía, con 3 libros publicados sobre el derecho de la guerra. Posteriormente a ello se viene la Paz de Westfalia, fin de la Guerra de los 30 años, que transformó las relaciones europeas y pues crearon límites territoriales. Pasamos a 1713, con el Tratado de Utrecht, que fue una reforma geopolítica europea que buscó el equilibrio de poder y la diplomacia. En 1814, el Congreso de Viena restaura nuevamente la paz una vez Napoleón es desterrado, modificando el equilibrio de poder. Hitos del siglo XIX, y del siglo XX, En este siglo hay varios aspectos importantes y fueron la creación de la Cruz Roja, que dio paso o fue la base para la creación de los derechos internacionales humanitarios. En 1884 se dio la división pacífica de África tras la Convención de Berlín, mas sin embargo en esta época aún se seguían evidenciando como tensiones entre las naciones. Para el siglo XX empezamos con la Conferencia de La Haya en 1889, que dio la creación de la Corte Permanente la Corte Permanente de Arbitraje. La Primera Guerra Mundial en 1914 pues creó grandes rupturas geopolíticas, más sin embargo el Tratado de Versalles trató de mantener una paz global. Posteriormente finalizará la Primera Guerra Mundial, cosa que no dio muchísimo efecto porque en 1939 se dio la Segunda Guerra Mundial, que condujo a la creación de mecanismos de cooperación internacional, los cuales dieron inicio con la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 1941. Posteriormente a ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y la Guerra Fría, que se produjo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dio a la creación de la OTAN. Para esta época había mucha incertidumbre sobre el uso de las bombas atómicas, por lo que en cooperación se dio la creación de la Organización de Energía Atómica en 1957 y el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968. Posteriormente llegó el desarrollo reciente en legislación internacional. Entonces tenemos que el siglo XX y el siglo XXI han traído nuevos desafíos y la evolución de los marcos legales internacionales. Entonces, el Convenio de Viena de 1969 estableció principios de los tratados internacionales, resaltando la obligatoriedad de lo pactado en cada uno de esos tratados. La Corte Penal Internacional, la cual fue creada con el fin de crear un tribunal penal internacional para juzgar a los crímenes de guerra. Pasamos a la globalización. Tras la disolución de la Unión Soviética se promovió la globalización, la cooperación internacional, transformando la Comunidad Europea en una Unión Europea en 1992. Y para el siglo XXI, nuestros nuevos desafíos abarcan
desde ataques terroristas, crisis migratorias, urgencias climáticas, que hacen más evidente que necesitemos estas organizaciones o la cooperación internacional para afrontar los nuevos desafíos que se vienen. Y un ejemplo de ello fue el COVID-19. Continuamos con el sistema multilateral de cooperación global. El sistema multilateral es un marco de cooperación internacional donde diversas naciones trabajan juntas para afrontar desafíos mundiales. Tienen características específicas, las cuales y ventajas a su vez, las cuales son la cooperación y solidaridad, legitimidad y consenso, solución de conflictos, recursos compartidos, igualdad e inclusión y responsabilidad compartida. Pasamos a medidas de defensa comercial. Las medidas de defensa comercial son instrumentos políticos para promover la industria nacional para proteger, la industria nacional de daños de las importaciones. Estas deben seguir los conceptos entregados por la OMS, aunque cada país puede incluir diferencias en esta legislación. Entonces iniciamos con los aranceles, que son derechos de aduanas aplicados a las importaciones, encareciendo el producto extranjero para beneficiar el nacional. En este encontramos el fiscal, que es con el fin de recaudar dinero para el Estado, y el proteccionalista, que protege el producto nacional. Pasamos al doping. El doping es una medida que controla la práctica donde un importador extranjero vende a precios inferiores a los que ofrece en su propio país, afectando la economía, la sana competencia. Entonces, margen de doping pues se da entre la diferencia del precio que tiene entre lo que está importando y el precio real. No son precios justos y estos presentan un interés en la comunidad. Pasamos a derechos compensatorios y aduanas. Los derechos compensatorios son impuestos a las importaciones para neutralizar ventajas injustas por subsidios gubernamentales. Es decir, se imponen cuando subsidios extranjeros causan perjuicios a productos nacionales, precios bajos o aumento de importaciones. El monto se calcula para igualar el precio sin subsidio. ¿Vale? Pasamos a aduanas y las funciones principales de las aduanas son la inspección y revisión de carga, aprobación o rechazo de ingresos de mercancía, solicitud de información previa, y las aduanas controlan mercancía y cobran impuestos en fronteras, puertos, aeropuertos, estaciones de tren, y las empresas deben cumplir con todos los requisitos que se presenten en aquellos espacios determinados de las aduanas. Para finalizar, vamos a tipos de aduanas y tratados de libre comercio. Existen diferentes tipos de aduanas según su función en el proceso comercial. Entonces está el tipo de aduana, es origen, de tránsito o destino. Origen, pues básicamente es el desembarque de la mercancía. El tránsito es por donde se va a movilizar esa mercancía e incluso puede permanecer un tiempo allí, pero no significa que sea su destino final. Y el destino final es donde ese producto va a ser comercializado. Y vamos a hablar un poco del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, o TLC, tiene como característica principal la importación y exportación sin restricciones de bienes, o servicios. Tenemos los diferentes tipos, que son los unilaterales. Un país impone restricciones, no es muy recomendado y no se usa mucho.
Está el bilateral, que son dos países que reducen sus restricciones para que el otro pueda importar, y multilaterales, más de 3 países que se ponen de acuerdo para aprovechar toda la riqueza de su mercado. El Tratado de Libre Comercio TLC son acuerdos entre 2 o más países para eliminar barreras comerciales, aranceles, cuotas, fomentando la competitividad y la productividad económica. La OMC ayuda a negociar acuerdos comerciales multilaterales, promoviendo la innovación y productos más económicos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Que pasen un buen día.